Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles. Vamos a continuar hoy el estudio sobre los profetas menores. La semana pasada vimos el capítulo 1 del profeta Jonás. Hoy veremos el número 2. Antes de comenzar, como siempre, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Dios de bondad, danos el don del Espíritu Santo prometido, porque sin Él no podemos escudriñar las Escrituras. Que Él venga a cada uno de nosotros y nos abra el corazón, la mente, el espíritu, el entendimiento, a poder de tu santa palabra, que se haga vida en nosotros y así podremos construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues, la semana pasada nos quedamos con nuestro amigo el profeta a empujones Jonás, que lo habían tirado al agua. Si ustedes se recuerdan, si no, vean el capítulo 1 que ya está en el web Apologética Siloé YouTube. Y se está cumpliendo ya este mandato del Señor de ir a predicar a Nínive por las buenas, o en este caso por las malas. Eso hablamos la semana pasada. Ahora vemos a Jonás en el vientre del pez. Vamos a ver este capítulo 1. Dice, capítulo 2, perdón, versículo 1. Dice así. El Señor dispuso que un pez enorme me tragara a Jonás. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez, diciendo: desde mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el vientre del Seol grité, y escuchaste mi voz. Me arrojaste en el fondo, en el seno del mar, y la corriente me volteaba. Todas tus rompientes y tus olas me anegaban. Y yo me decía: soy expulsado lejos de tus ojos. ¿Cómo contemplar de nuevo tu templo santo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, el océano me volteaba, las algas me enrollaban en mi cabeza. Descendí hasta los cimientos de los montes, la tierra echaba sus cerrojos tras de mí para siempre. Pero tú sacaste mi vida de la fosa, Señor Dios mío. Cuando mi alma estuvo a punto de desfallecer, me acordé del Señor y mi oración llegó a ti hasta tu templo santo. Los que dan culto a ídolos vanos se apartan de tu misericordia. En cuanto a mí, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Cumpliré los votos que te hice, la salvación del Señor. Entonces el Señor Dios ordenó al pez que vomitó a Jonás sobre tierra. Como lo vemos, este es un capítulo corto, son verdaderamente capítulos, un libro corto de Jonás. En un capítulo nos resume prácticamente no todo lo que tenía que informar. Aquí siempre nos fijamos en, acuérdense que dijimos al principio que aquí lo importante es Jonás y su relación con el Señor. Pero hay elementos, yo diría secundarios, como es el pez, que es lo que captura la imaginación de las personas. Inclusive si ustedes van un día a Yafo, Yafo está al lado de Tel Aviv, es el puerto antiguo, es contiguo a la ciudad de Tel Aviv, un puerto muy antiguo y muy bonito hoy en día para el turismo, pero al entrar al puerto de Yafo hay un monumento a una ballena, porque por ahí fue por donde Jonás se embarcó. Así que no hay el monumento a Jonás, pero hay un monumento a la ballena. Es más simpático el monumento. Aunque no dice la Biblia en ningún lugar que haya sido una ballena, dice un pez grande. Por eso inclusive cristianos cuestionan si esto pudiera suceder, tal como lo dice la Biblia. Pero seguramente, viéndolo desde el punto de vista de la fe, no es nada difícil que el Señor haya preparado un gran pez para llevar a cabo su propósito. Pero eso no es nada difícil, todo lo puede tener un propósito. En Jonás es posible que hubiera hecho este pez para él, una especie de primer submarino, diría yo. No sabemos, no nos dice la palabra qué tipo de pez era. Algunos especulan que era una especie de ballena,
Otros dicen que era un pez grande, que era conocido como el perro del mar. No sé cuál es. Todo lo que podemos decir con certeza que fue un pez salvavidas, un pez que le salvó la vida a Jonás. Inclusive hay una historia, aunque no debemos basarnos en historias, sino verlo desde el punto de vista de la fe. Hay una historia que ha sido discutida como cierta o no cierta, pero yo estuve investigando en el internet y casi todos los webs que yo vi de historia lo dan por cierto. Se trata de un ballenero llamado James Bartley, que en 1891 cayó al mar mientras estaba arponeando un gran cachalote que vio. Cayó al mar con otro compañero, lo rescataron al compañero, a él no lo dieron por ningún lado, mataron el cachalote, lo arrastraron hasta la orilla y cuando diseccionaron la ballena para sacarle los órganos, se encontraron a este marinero en el estómago de la ballena. Dice que estaba inconsciente, pero vivo. No nos hace falta este testimonio para creer. Además, Jonás estuvo 3 días, según dice la palabra. Podemos cuestionarnos esta historia, pero ciertamente la historia de Jonás es cierta. ¿Y por qué sabemos que es cierta más que ninguna otra? Porque Jesús lo dijo. En San Mateo 12:40 leemos que Jesús dijo que estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Lo dice el Señor. Y lo pone bien claro como testimonio, como prefigura de su resurrección. Así que es una profecía, una de las pocas profecías de la resurrección. Yo diría que la única que encontramos directamente en las antiguas escrituras. Por eso es que para mí Jonás tiene tanto valor que otras personas no se lo dan. Aunque Jonás era un tipo rebelde, era una persona rebelde, era una persona reticente, al mismo tiempo era creyente, una combinación que hoy en día también lo vemos. Gente rebelde, gente que para todo pone un freno, sin embargo cree. En este episodio de la ballena, el Señor no había terminado con él. El Señor tenía un propósito para Jonás. No era su día, porque el propósito del Señor no se había cumplido. Por eso que no podemos dudar que el Señor preservó su vida. El Señor podía haber rescatado a Jonás de muchas maneras. Podía, qué sé yo, los delfines lo hubieran podido empujar a la orilla, como se han dado casos, inclusive aquí en Miami, un caso que los delfines empujaron a alguien que se estaba ahogándolo, dándole golpe con la nariz, lo empujaron hasta la orilla. Sin embargo, eligió esta forma específica. ¿Por qué? Por el impacto que iba a tener en el corazón de Jonás. El libro de Jonás nos muestra principios importantes sobre la soberanía, la soberanía y el poder de Dios sobre todas las cosas. Y lo dijimos la semana pasada, ¿qué sucede cuando Dios quiere que una persona haga algo, pero la persona no quiere hacerlo? Yo le conté mis experiencias la semana pasada. Si Dios tiene un plan para ti, lo haces a las buenas o lo haces a las malas. Por eso yo aprendí y ya desde que el Señor me muestra un plan, enseguida lo hago, aunque yo piense que es un plan loco, porque sé que a la larga, si no lo hago a las buenas, lo voy a hacer a las malas, y cuando es a las malas cuesta mucho, como le costó el susto que pasó Jonás. El Señor nos muestra a través de Jonás que Él tiene una manera, yo diría muy específica, muy extraña, de llevarnos al lugar donde quiera que Él quiere, perdonad la redundancia, que nosotros lleguemos y estemos. 3 días y 3 noches, aparentemente Jonás no hizo nada por 3 días y por 3 noches en el vientre del pez. Solo fue después de que terminó este periodo que hizo esta oración tan hermosa que hemos leído. Algunos han preguntado si Jonás pasó el tiempo refunfuñando, peleando, y finalmente decidió que tenía que arrepentirse por completo, que era mejor que en la situación que estaba se arrepintiera y buscara a Dios. Tal vez ese fue el caso, quién lo sabe, si estaba dentro del vientre de la ballena. Sin embargo, el punto de partida, lo vemos aquí, de oración de Jonás,
parece mostrar que Jonás había estado clamando a Dios todo el tiempo. Esta oración de Jonás se produjo, y hermosa, se produjo después de que Jonás recibió la seguridad de Dios de que él sería liberado. Dice que entonces oró Jonás al Señor desde el vientre del pez. Qué hermoso esto que dice. Desde el vientre del pez, inclusive en ese momento tan crítico, Jonás oró. Jonás estaba todavía en el vientre del pez, como hemos sabido, pero él sabía que era suficiente que el Señor hubiera oído su clamor. Por eso dice, mi voz oíste. En fe, Jonás ya sabía que iba a ser liberado. Jonás sabía que Dios lo había escuchado antes que llegara la respuesta. Muchas veces sucede así en la vida diaria de la persona que lleva una vida de regular relación espiritual con el Señor. Muchas veces uno presiente las cosas. Esto muestra que Jonás tenía verdaderamente fe y que Dios puede dar una paz total y la seguridad de que una oración es respondida, inclusive antes de que llegue la respuesta real que tú estás esperando. La oración, podemos saber que ya tenemos la respuesta, aunque estemos en lo profundo del vientre de un pez. Eso se comunica del Espíritu del Señor al Espíritu nuestro. En este y en el resto del capítulo, la oración de Jonás usa muchas frases que está tomada de diferentes salmos. Esto muestra que Jonás era un hombre que conocía la palabra de Dios como buen israelita, o como cosa todavía más importante, la sabía de memoria, como todo muchacho israelita que lo obligaban a estudiar para hacer el Bat Mitzvah. Porque definitivamente Jonás en el vientre de la ballena no tenía Biblia, no tenía celular y no tenía una linterna o un fósforo para ver qué es lo que estaba leyendo. Por eso lo sabía de memoria. Y dice, el alma está oración con diferentes partes de los salmos. Por eso es que muchas veces es tan hermoso uno improvisar oraciones con diferentes frases que uno conoce del libro de los salmos y hacer tu propia oración basándote en diferentes cosas que te han impactado y recuerdas de los salmos. Por eso comienza diciendo, mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él me oyó desde mi voz, desde su templo santo. Eso lo vemos en el Salmo 18, versículo 6. También decía, un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Eso lo vemos en el Salmo 42, versículo 7. También decía yo en mi premura, cortado soy del amor de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Salmo 31, 22. Y comienza pues esta oración diciendo, me echaste a todo lo profundo. Jonás se dio cuenta de que no fueron los marineros quienes lo arrojaron al mar. Físicamente fueron los marineros quienes lo tomaron, pero fue el Señor mismo quien utilizó a los marineros. Jonás lo vio, que en esa fuerza de los marineros estaba la fuerza de Dios, estaba la mano de Dios. Lo sabemos reconocer. Pero yo pregunto, ¿sabremos nosotros reconocer cuando en una cosa está la mano de Dios? Para eso no hay clases de Biblia. Eso tú tienes que pedirle al Espíritu Santo el don de discernimiento, de conocimiento, de inteligencia. Dice que desechado él está delante de los ojos. El dolor más grande que Jonás, el que más grande que sintió no fue la calamidad que le sucedió de estar amarrado en el vientre de un pez, y eso bastante, sino que el dolor más grande que tenía Jonás es que se dio cuenta que se había apartado de Dios, que él no se acordó de Dios, quiso ir de Dios, pero sin embargo Dios se acordó de él. Por eso sigue diciendo que lo va a sacar de la sepultura. De nuevo, Jonás podía alabar a Dios por la respuesta a su oración, o inclusive antes que le llegara la respuesta. ¿Por qué? Porque el Señor en la oración le dio esta seguridad. Si tú no oras, ¿cómo tú vas a poder escuchar
la voz del Señor, si el diálogo se establece a través de la oración. Jonás va a declarar ahora su compromiso con Dios. Dice Jonás que los que siguen las ilusiones son vanidades, que su misericordia abandonan. Jonás se dio cuenta de que resistir a Dios, huir de él, era un poco como ser un idólatra. Hay muchas formas de ser idólatras. En este caso, Jonás podemos decir que fue un idólatra. Él se puso él en el lugar de Dios. Dios quería que fuera y él dijo, yo no voy porque yo no quiero ir. El peor ídolo que hay para el hombre y el más peligroso es el ídolo de uno mismo, el ídolo del yo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el ídolo del yo. Yo, en todo. Eso es una forma terrible que muchas veces no se entiende que es una de las peores formas de idolatría. Jonás se arrepintió de haber huido de Dios y se volvió a Dios con sacrificios y acción de gracias. Él solo dice, mas yo ofreceré sacrificios. Prometió pagar estas promesas, estos votos que hizo a Dios y hacer todo lo que el Señor le dijera. Posiblemente en un momento u otro, Jonás había dicho que todos hemos dicho en algún momento, Señor, haré lo que tú quieras que haga. A lo mejor lo dijo. En cualquier momento nosotros también lo hemos dicho, pero sin estar dentro del vientre de una ballena. Ahora Jonás lo dice. Jonás toma conciencia de que tiene que dejar de resistirse a Dios, porque si Dios tiene un plan con él, el Señor lo va a vencer. Como le dijo San Agustín, tú eres más fuerte y me venciste. Y proclama entonces ahí la salvación de Dios. Esto es más que una declaración de hecho, era una declaración triunfal que hace Jonás. Dios había salvado y salvaría siempre a la humanidad. Y Jonás lo dice ahora en forma personal. La salvación de Jonás es de Dios. Sabemos que Dios salva, pero en este caso mi salvación es la salvación del Señor. Puede ser que tú y yo en algún momento hemos estado en el vientre de una ballena. Las ballenas pueden tener diferentes nombres, donde hemos quedado atrapados por huir de Dios. Y si tú estás viendo esta clase es porque el Señor te sacó. Así que dale gracias a Dios y ora por aquellos que todavía están en el vientre atrapados de un pez, huyendo de la voluntad de Dios. Jonás entiende algo de primera mano. Él sabía que su salvación viene del Señor. Ahora también sabía, en el panorama podemos decir general, que la salvación no es solamente para una nación, que la salvación no es para una raza, que la salvación no es para un idioma, ni siquiera del hombre en absoluto. La salvación es de Dios, de nadie más. Y Él es quien la ofrece, Él es quien la da. Al final de estos versículos vemos que está claro que Jonás se ha arrepentido. Lo hemos visto hasta ahora. Pero podemos preguntarnos, ¿cuándo se arrepintió Jonás? Jonás mostró varias señales de verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, Jonás proclamó su temor del Señor y fue honesto, muy honesto acerca de su pecado y de su rebelión. No la encubrió más. Lo reconoció. Primer paso de la conversión. Reconocer por mi culpa, por mi gran culpa. Eso lo podemos leer en lo que acabamos de leer en el versículo 9. También Jonás proclamó el temor de Dios en estos versículos que hemos leído. Fue honesto acerca de su pecado. Jonás se dejó arrojar al mar. Jonás comenzó a orar y clamó a Dios durante los 3 días y las 3 noches en el vientre del pez. Jonás tuvo de nuevo gratitud en su corazón. Jonás renovó su voto, su promesa de compromiso con el Señor. Por último, Jonás dio la gloria de todo lo que le estaba pasando al Dios de Israel, que era
su Dios. Todo esto vemos que el arrepentimiento, hermano, más que un evento, es un evento de una sola vez. El arrepentimiento comienza en un momento, pero debe continuar madurando ese arrepentimiento. El arrepentimiento es un evento, pero y no solo diría es un evento, también es un proceso, un gran proceso. El arrepentimiento lleva un tiempo donde tú te vas consolidando en este sentimiento nuevo que tienes hacia Dios. Ahora vemos que el Señor Dios le habla al pez. Dice que mandó el Señor al pez. El pez, ya vemos que no era un pez que andaba con hambre por ahí, sino que era un pez que obró por mandato de Dios. Así como el pez estaba bajo el mandato de Dios cuando se tragó a Jonás, también estaba bajo el mandato de Dios cuando lo expulsó. Dios le habló al pez. Si Dios le habló a un pez, con cuánta más razón nos puede hablar a nosotros. Por otra parte, los peces posiblemente no se resisten a la voluntad de Dios, como lo hacemos todos nosotros, los seres que decimos que tenemos inteligencia, y sin embargo nos resistimos a un poder que es más fuerte que nosotros. Y así vemos que nuestro pobre y aporreado amigo Jonás es expulsado del pez. Dice que vomitó el pez a Jonás en tierra. A veces no entendemos muchas opciones de cómo seremos liberados. Jonás podía haber preferido otro método de liberación, pero el Señor también tenía un propósito con esta forma, porque todo lo que sucede con el Señor no es casualidad, todo tiene un propósito. La liberación de Jonás se produce después de que se completó el proceso de su arrepentimiento. Jonás no solo se arrepintió de lo que hizo, ahora estaba confiando en Dios de nuevo. Ahora tenía su confianza puesta en Dios. Ya no se iba a escapar de Dios, ya iba a seguir el plan de Dios. En muchos creyentes de hoy hay una Dios obra, hay una obra de Dios, o a lo mejor queda un aspecto de la liberación que ha recibido que queda todavía por completar si nosotros nos resistimos. Podemos estar ya liberados, podemos haber recibido a Dios, pero puede ser que hayan áreas de nuestra vida que todavía se resiste a Él. Y cuando nos resistimos a Dios es que no confiamos en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios, a poner toda nuestra confianza en el Señor. Ustedes dirán que es fácil decirlo, yo se lo digo, pero no estoy seguro si llegado el momento yo lo puedo hacer. Esto se dice muy bien, pero se vive muy difícilmente. Yo transmito esta palabra, que yo lo logre, esa es otra cuestión, tal igual que ustedes. La liberación de Jonás se produjo después que habían pasado 3 días y 3 noches. Aquí proporciona, es un presagio de la resurrección de Jesús. Jesús dijo exactamente en Mateo 12:40, porque cuando estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando Jesús habló de 3 días y 3 noches, en Mateo 12:40, se estaba refiriendo verdaderamente a este hecho tan grande que es la profecía que se hace en el medio de una ballena, en un libro que inclusive es un poco mirado de lado por las personas que no están muy seguros si de verdad haya sido así, señalando así hacia el Mesías que había de venir, hacia Jesucristo. Vemos la liberación de Jonás se produjo después de una tremenda demostración de ofrecer su vida. Él ofreció su vida por la gente que estaba en el barco. Él sabía que era culpable de lo que le estaba pasando a esa persona. Jesús no era culpable de lo que le estaba pasando a nosotros, pero cargó con nuestro pecado para nuestra liberación. Después de 3 días y 3 noches, Jonás estuvo libre. Así también Jesús, libre de la muerte, porque fue vencida por él. Dice que lo echó en tierra.
Comúnmente se piensa que Jonás fue vomitado en las costas de Nínive, pero aquí no dice que fuera en Nínive. Y además, Nínive estaba a 375 millas del mar Mediterráneo. No sabemos, fue echado a la tierra, no sabemos cómo Jonás se dirige de esta tierra a la ciudad donde Dios le había mandado a ir. Semana que viene seguiremos con estos temas, así que le pido al Señor que los bendiga y los guarde y los mantenga sobre la roca, que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.